Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Es el siglo XI y es también Escocia. Y en esa Escocia que estamos describiendo hay un rey que es muy querido y que se llama Duncan. En ese reinado también hay un caballero, un noble, alguien que es al mismo tiempo un gran guerrero cuyo nombre es Macbeth. Y Macbeth no solamente es muy querido en ese lugar, también es pariente lejano del rey, pero sobre todas las cosas lo que le dije recién, es muy hábil con la espada, puede conducir perfectamente bien un ejército y de hecho acaba de hacerlo. De hecho, el momento en el cual nos encontramos con Macbeth es aquel en el cual acaba de vencer a un ejército rebelde, acaba de pelear en nombre del rey Duncan y vuelve caminando allá por la medianoche, en una llanura totalmente desolada en Escocia, rumbo a su casa. No vuelve solo, vuelve con su amigo, también un guerrero, que se llama Banquo, y es en ese caminar, en ese regreso que están emprendiendo, cuando se le aparecen tres figuras. De pronto los detienen la aparición de tres figuras. William Shakespeare va a decir que esas figuras parecen mujeres, pero que tienen una barba larga, que parecen mujeres, pero que son sumamente esbeltas. Tan esbeltas son que no parecen directamente seres humanos y además, va a decir Shakespeare, están vestidas de una forma sumamente extraña. La primera de esas figuras lo va a mirar directamente a Macbeth, lo va a saludar y le va a decir: yo lo saludo, señor de Glamis. Y efectivamente, Macbeth era el señor de Glamis, era un título nobiliario, era noble él, y era el único título que tenía, pero se sorprende porque ese espectro que tiene adelante suyo no solo lo reconoce, sino que además sabe muchas cosas de él. Acto seguido hay otra de las figuras que lo encara a Macbeth, que lo mira directamente a los ojos y le dice: yo lo saludo, señor de Cawdor. Y eso sí lo sorprendió a Macbeth, porque él no era el señor de Cawdor, porque el señor de Cawdor era otra persona en ese reinado, y porque él ni siquiera tenía la expectativa de convertirse en eso algún día. Pero lo que más lo choqueó a Macbeth, a este guerrero, a este hombre que regresaba de la batalla, cansado, pero orgulloso, lo que más lo sorprendió es que la tercera de las figuras, también esbelta y con barba, también que parecía una mujer, pero también un espectro, un fantasma, o quizás una bruja, lo saluda diciéndole: salve, oh señor, futuro rey de Escocia. Para Macbeth, obviamente, eso era algo totalmente inesperado. De hecho, él razona y dice: yo no puedo ser el rey de Escocia, ni llegar a serlo en algún momento, porque primero, el rey de Escocia es mi amigo, segundo, goza de muy buena salud, y tercero, tiene dos hijos que pueden heredarlo. Es decir, que no sería yo la persona que acceda a ese trono. Su amigo Banquo va mirando todo esto. En algún momento parece que quiere interpelar a estas figuras y es una de ellas la que lo va a mirar y le va a decir: tú no vas a ser rey de Escocia, pero tus hijos sí lo serán. Acto seguido se desvanecen prácticamente en el aire. William Shakespeare va a escribir esto. E inmediatamente van a aparecer unos caballeros, los mensajeros del rey en la historia, van a parar frente a donde estaba tanto Macbeth como Banquo y le van a comunicar que el rey ha decidido nombrarlo caballero y señor de Cawdor. Obviamente esto coincidía con la predicción, con la profecía que le habían marcado las brujas hacía apenas unos instantes. Lo impresionó muchísimo, pero quizás al mismo tiempo lo dejó atónito, quedó grabado a fuego la idea y lentamente, va a decir Shakespeare, lentamente comienza a crecer adentro de Macbeth, de ese guerrero, la idea de que quizás sí, quizás él efectivamente podía llegar a ser algún día rey de Escocia. A partir de ahí, la historia va a dar un vuelco, claro, porque Macbeth a alguien le va a contar esto, se lo va a contar a su mujer, que se llama Lady Macbeth. Le va a escribir una carta, le va a decir que se topó con tres espectros, le va a decir lo que le dijo cada uno. Además,
le va a señalar lo que le pasó, que vinieron los mensajeros del rey, que lo nombraron, además de señor de Glamis, señor de Caudo, que era lo que habían dicho las brujas. Su mujer lo va a recibir en su palacio, en su casa, y a partir de allí la historia totalmente cambia. ¿Por qué? Bueno, porque es la mujer, es un personaje que crea Shakespeare, la que lo va a incentivar. Es un personaje sumamente oscuro, es malvado, si me permite. Es al mismo tiempo, uno podría pensar, una persona sumamente ambiciosa, Lady Macbeth. Y va a ser quien lo va a incentivar rápidamente a este guerrero, le va a decir, mirá, tenés que asesinar al rey. Solamente así vos vas a poder cumplir con la profecía, vas a poder convertirte en el rey de Escocia. Y van a tramar un plan, en rigor lo va a tramar ella, y él primero no va a estar convencido de esa especie de intromisión de la sangre en el medio de la profecía. Pero finalmente ella lo va a terminar convenciendo. Y va a dar la casualidad de que el rey había anunciado que iba a pasar por el palacio de los Macbeth solamente para honrarlo a él, que había peleado en nombre del rey Duncan. Solamente el soberano quería darle un gesto de reconocimiento y para eso se iba a hospedar una noche. Y Shakespeare nos va a contar cómo termina esa noche, porque el rey efectivamente va a llegar con sus hijos, se van a alojar en ese palacio de los Macbeth, que eran nobles, pero también él era un guerrero, y a la medianoche Lady Macbeth se va a despertar, se va a levantar, y va a pensar que ese es el momento exacto para asesinar al rey Duncan. Va a llegar hasta el dormitorio, hasta la alcoba donde descansaba el rey, va a envenenar a los dos guardias que estaban cuidando la puerta, los va a envenenar pero los va a adormecer, no los va a matar, cuenta Shakespeare, y entonces va a meterse en la recámara, lo va a observar con detenimiento, le va a sonar familiar la cara del rey, va a decir que es muy parecido a su padre, y va a volver a su propia habitación, lo va a despertar a su marido, a Macbeth, y le va a decir que él tiene que hacerse cargo, le va a dar una daga en la mano, y le va a ordenar que vaya y que lo termine asesinando al rey Duncan. Y Macbeth efectivamente así lo hace. Pero además a Macbeth se le ocurre un recurso. Con las manos manchadas de sangre de haber asesinado al rey, termina manchándolos a los guardias que están totalmente dormidos en la entrada de esa alcoba y luego se retira a su propio cuarto. Por la mañana el palacio es un desastre. Por la mañana hay un verdadero caos y ese es en el contexto donde el propio Macbeth acude a la recámara del rey, observa que está muerto, que alguien lo ha asesinado, y él toma justicia por mano propia y termina justiciando a los dos guardias que estaban en la puerta justamente de la alcoba. Termina haciendo justicia. Los hijos del rey, los hijos de Duncan, se dan cuenta rápidamente que hay algo que no está bien y emigran directamente a Inglaterra. La historia, por supuesto, va a ponerlo a Macbeth en el centro de la escena, lo van a nombrar soberano de Escocia, es el nuevo rey de Escocia, y es ahí donde Shakespeare empieza lentamente a trabajar el interior de Macbeth. ¿Por qué? Bueno, porque en principio es el propio Macbeth el que termina recordando que cuando se cruzaba con las brujas, que parece que lo han anticipado todo, que parece que las profecías estaban perfectas, por lo menos lo que le habían dicho, es cuando recuerda que uno de esos espectros le había dicho a su amigo Banquo que no era él, pero sí sus hijos los que iban a heredar el trono de Escocia. Y es en esas circunstancias que él decide asesinar directamente a su amigo y a su hijo, a Banquo y a su hijo. Era tal la obsesión por el poder, era tal la obsesión por el miedo a perder el poder, que termina asesinándolo a su amigo y que en todo caso termina pasando que el hijo de este se escapa y desaparece. En ese contexto empieza una especie de caza de brujas directamente en el palacio, una purga porque ya lo vemos a Macbeth que está totalmente obsesionado, tiene miedo de perder el poder, termina asesinando a propios y extraños con tal de no enfrentarse a sus propios fantasmas. Empieza lentamente a poblarse el universo de este guerrero de ensoñaciones, de culpas, de fracasos, de miedos, de temores, de horrores. Y Shakespeare nos va a ir explicando que en ese proceso prácticamente Macbeth no va a respetar a nadie. De hecho, su propia mujer, Lady Macbeth, se termina suicidando, arrojándose desde una torre, porque directamente
ya no había contacto con la realidad. La historia sigue, por supuesto. Incluso Macbeth va a terminar consultándole a las brujas a propósito de lo que es su destino. Y la historia también, en definitiva, nos va a interpelar, y yo la quiero utilizar esta noche. ¿Sabe por qué? Porque Shakespeare puede ser, sin ninguna duda, un intérprete perfecto de cualquier momento en la historia de la humanidad, y quizás lo es de la Argentina de hoy. Yo podría hablarle de un Macbeth que podríamos interpretar como la historia de una culpa, la historia de esa culpa que va erosionándolo por dentro. Podría ser una historia psicológica. También podríamos abordarlo por el lado del complemento, ¿no? Él y su esposa, Lady Macbeth, como una maquinaria perfecta en búsqueda de lo que es la ambición por el poder. Pero yo elijo darle otra lectura esta noche, elijo hacer el ejercicio con usted, que usted lo piense, piénselo a lo largo de los próximos días. Si no hay acá la presencia de un artefacto, de una maquinaria de características políticas, si en definitiva Macbeth no termina accediendo al poder en una especie de seguidilla a partir de la acumulación y de la ambición y de alimentarse de ese poder permanentemente, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué quería Macbeth el poder? Y la respuesta es quizás para generar una especie de autosatisfacción narcisista. Era él en el poder, verse a sí mismo dispuesto a manejar una especie de plataforma de la consagración. Es él vinculado, yo podría decirle también, a cierta cuestión de figuración en una especie de vidriera social, a cierta cuestión de acceso a los beneficios materiales que le daba la idea y el hecho de finalmente ser un soberano. Macbeth no sabía para qué quería el poder, pero lo quería. Y después, en definitiva, termina cobrándolo de la forma que le cuento, con beneficios, por un lado, y también con esa proyección narcisista que proponía. Por supuesto, en esa maquinaria política lo que queda detrás es la devastación. Lo que queda detrás, ténganlo en cuenta, es que nadie mira eso que ha generado, eso que ha sido el camino por el cual ha obtenido el poder. Pero además, y quizás en última instancia, lo que quiero proponerle es que alguien conducía esa maquinaria política y que quizás la Argentina de hoy es muy parecida a ese Macbeth, porque recordemos al hombre, el hombre que conducía esta maquinaria, ese hombre que va a dejar directamente un camino trazado, es alguien que en algún punto actuó por soberbia, y es en función de esa soberbia que solamente él era el destinatario, que solamente él era el elegido de esos aspectos. Él se veía a sí mismo como el elegido, él se veía a sí mismo como protagonista de esa imaginación que le habían generado, tanto los espectros, las brujas, como también en algún punto esa imaginación que había alimentado su propia mujer, Lady Macbeth. Pero además, yo podría decirle que en algún punto hay cierta pasividad también. ¿Por qué? Bueno, porque Macbeth alimenta fantasmas que terminan arrastrándolo, y sobre todo es una historia de horror, porque yo creo que no es tanto el horror que él siente por lo que ha generado, sino por darse cuenta de lo que él mismo es capaz de hacer con tal de retener ese poder. Le pregunto si en la Argentina de hoy no tenemos muchos de estos elementos, si el gobierno no ha querido llegar al poder para satisfacer en gran medida una cuestión narcisista, si no ha cedido a los intereses de los grupos que lo acompañaron hasta el poder, si no terminó dejándose arrastrar, como le pasó a Macbeth, por esos intereses que los propios funcionarios del gobierno ayudaron a alimentar, pero sobre todas las cosas, si lo que se ha dejado atrás es algo que no se quiere ver, ¿no? Si en definitiva el daño que se ha hecho pertenece a un mundo que el gobierno no quiere mirar, que no quiere reconocer, si la pobreza, la indigencia, si la emergencia alimentaria, el gobierno está atravesando un momento donde parece estar presenciando lo que ellos mismos generaron con sus políticas y no poder reconocerlo. Lo mismo que le pasó a Macbeth en esta historia. En una Argentina que tiene mayor grado de pobreza y de indigencia, que es más desigual y que es menos inclusiva, la soberbia nos ha traído hasta aquí. Como dice William Shakespeare, que los fantasmas que nos rodean se desvanezcan lentamente en el aire. Acompáñeme porque ya está con nosotros
el diputado Daniel Filmus. Filmus, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo anda? Bueno, gracias por venir. Siguiéndote atentamente. Bueno, como siempre. Se me fue un poquito la historia, se estaba tratando de recorrer el camino de Macbeth. Me sorprendió, yo digamos, la verdad que la historia la vengo pensando hace ya mucho tiempo y me sorprendió esa situación donde ese Macbeth, el que se termina dando cuenta de todo el daño que ha hecho, pero más lo horroriza lo que él es capaz de hacer, ¿no? Con tal de retener el poder, con tal de seguir en el poder. Y la verdad que un poco me venía a cuento esto, ¿no? Digo, el gobierno en gran medida llegó al poder quizás con una idea determinada, con un imaginario. Para llevar a cabo eso se liberalizó las finanzas, se endeudaron, hubo muchas decisiones que se tomaron, pero todo eso tiene un impacto, tiene un correlato, y hoy lo estamos viendo. Sí, siempre hay dos lecturas de lo que está pasando con el gobierno, si fracasó o tuvo éxito, ¿no? Y yo soy de los que dicen que tuvo éxito, porque en realidad, más allá del narcisismo presidencial y el no reconocimiento, porque Macbeth reconoce en última instancia el horror que hizo, ¿no? El lunes ese que lo vimos a Macri, ser como él piensa que es, le echó la culpa al pueblo de no haberlo votado, y después le echó la culpa a la oposición de los desmanejos de la economía y de la crisis que estamos viviendo. Hay un reconocimiento, digamos, implícito. Sí, pero está claro que el objetivo que tuvo el gobierno es el que hoy estamos viendo, y el horror de Macbeth tiene que ver con el horror que es el hambre. Es un horror que un país que puede alimentar 400 millones de personas tenga un cuarto de su población en situación de hambre, ya no solo de pobreza, sino también de hambre. Entonces, lo que hoy vimos en el Congreso, que quizás tiene que ver con darse cuenta de dos cosas. Uno, de que la oposición unida iba a ganar de cualquier manera, y tiene que plegarse el gobierno a la oposición en algo que el Ejecutivo podía haber resuelto con un decreto. Obliga a la oposición, y eso es muy saludable en el sentido de que, primero, estamos todos unidos, y segundo, que funciona el Congreso, porque mientras que yo hablo con vos, y mientras que nos está mirando la gente en su casa, tiene que saber que este gobierno que dijo que venía a defender la institucionalidad del país, tuvo paralizado el Congreso meses. El año pasado tuvimos 2 sesiones ordinarias, este año tuvimos una sesión ordinaria. Entonces, realmente alguien que defiende la República tiene que defender los diferentes poderes, y este es un gobierno que ha desconocido históricamente al legislativo. ¿Por qué se paralizó el Congreso? Porque el gobierno no da quórum para funcionar, porque no siempre la oposición estuvo unida para conseguir la mitad más uno, y porque cuando lo logramos, como son temas donde ellos tienen paralizadas las comisiones, necesitan los 2 tercios, como hoy. Hoy no hubiera alcanzado, la oposición alcanzaba a funcionar, pero no hubiera alcanzado a aprobar este proyecto. Por eso el Ejecutivo, viendo que la ciudadanía argentina se iba a dar cuenta que se estaba oponiendo a algo tan básico como cumplir con la ley de emergencia alimentaria, que tuvo que dar quórum. Tuvo que dar quórum y después votar favorablemente, ¿no? Y hay que decir, porque es un dolor haber votado la ley de hoy. No es que nosotros votamos, mirá que bien ganamos y pusimos una ley de emergencia alimentaria. Es el resultado de algo que nosotros sabemos y que vos como economista lo manifestás siempre. La pobreza no se resuelve con planes sociales, sino que la pobreza y el hambre es el resultado de un programa económico. El programa económico que aplicó el gobierno no podía dar otro resultado que no sea este. Ellos lo sabían, pero justamente el objetivo era beneficiar a unos pocos, al sector financiero, al sector agroexportador, a aquellos que realmente se las llevaron todas, mientras que nuestra gente lo sufre de esta manera. Pero ¿por qué el gobierno no quiere reconocer que en la Argentina hay emergencia alimentaria? Bueno, te voy a citar 3 ministros, uno diciendo que vayan a comer a los comedores, otro diciendo que es un eslogan político, y otro diciendo que si están en la calle no tienen tiempo de trabajar. Realmente... ¿Pero eso que es una posición política hacia un sector de la sociedad que lo sigue acompañando el gobierno? Te voy a contar una historia que se conoce poco, pero que es la antítesis de la resolución de este gobierno. Como todo el mundo sabe, yo lo conocí a Néstor prácticamente el día que asumí, un par de días antes. Cuando aparte apenas asumimos, vamos a Entre Ríos a resolver conflictos que tienen que ver también con esto, con los docentes y el derecho a la educación que no se cumple, pero un día me llama Néstor en la segunda semana, yo todavía no lo conocía mucho, y tardo en llegar, yo estaba en el Ministerio de Educación por los piquetes, no sé si recordás esa época, estaba en 2003, toda la Casa Rosada y la plaza
totalmente colmada de piquetes y era imposible transitar. Tardó como 1 hora en llegar desde 10 cuadras hasta la Casa de Gobierno. Y cuando entro, la secretaria me dice, pasa, yo no lo conocía mucho el presidente. Entonces, entro y lo veo que están mirando la ventana y yo no sé si interrumpirlo o no interrumpirlo, tocarle el hombro, decirle Néstor. No tenías confianza con él. Claro, no, entonces salgo y le digo a la secretaria, me dice, no, sí sabe que estás vos, pero está mirando por la estaba ventana. mirando por la ventana. Sí. Y en un momento, porque él se da vuelta y me dice, Danielito, esto se resuelve con trabajo, no se resuelve ni con represión ni con planes. Vamos a dar trabajo y se va a normalizar la situación. Y me parece que ese es el eje central. Este gobierno desvaloriza el trabajo de los argentinos y de las argentinas. Este gobierno, hoy leímos 2 datos tremendos. Uno, lo que es la capacidad ociosa de la industria, ya superando la del 2002, con 55 o 58% de capacidad ociosa, y después el dato de la inflación. Pero el dato de la inflación agravado que en lo que es la comida aumentó el 58% en el último año. Sí, y además que se desfinancia al Estado solamente para compensar en parte el aumento de los alimentos, digo, porque sacaron los puntos de IVA, pero eso no se puede hacer permanentemente, eso se hace una vez. No, por supuesto, pero al mismo tiempo, insisto, nosotros llegamos a la votación hoy por algo que el gobierno podía haber resuelto con un decreto. Por eso yo quiero comparar las dos estrategias, la de Néstor, presidente, con Alberto, jefe de gabinete, diciendo esto es trabajo. La desocupación, nosotros teníamos más desocupados que votos. Nosotros habíamos llegado con el 22% de los votos y cerca del 25% de desocupación, ¿no? Y bajó al 7%, y un gobierno que ya volvió a los 2 dígitos de desocupación. Cuando en una familia la propia rutina cotidiana, que implica que el padre vaya a trabajar todos los días y que los chicos vayan a la escuela todos los días, cuando eso empieza a estar en juego, realmente hay un peligro grandísimo y es el que se expresa en las calles. Miguel Ángel Pichetto dijo en las últimas horas, candidato a la vicepresidencia por el oficialismo, dijo, bueno, esto no es Biafra, acá la situación de hambre no es como la que tenemos en África. Obviamente está tomando un parámetro que la verdad que yo no sé si en algún momento había que tomar en Argentina, pero que lo esté tomando ya es una señal, ¿no? Diciendo, bueno, atención, en qué situación estamos. Pero la pregunta es, primero, ¿hay hambre en Argentina? Segundo, ¿cómo se generó eso en los últimos años? Bueno, la primera es solamente el que mira para otro lado y no mira para cómo está viviendo nuestra gente, pues sostener hoy que no hay hambre. Insisto, tuvimos un secretario de Estado diciendo que era un eslogan electoral el hambre. Pero los datos, cuando vamos a ir a los datos del INDEC o a los datos de la UCA, digamos, ¿no? Son datos muy duros respecto del hambre de nuestra gente. Insisto, ya bajando los niveles de pobreza, Argentina históricamente, hay un dato que también conoces bien, históricamente el que tenía un salario formal no podía estar dentro de la pobreza. Siempre el salario formal estaba por encima de la pobreza. Hoy no estamos hablando del salario de negro. Salarios formales que nos ponen a las familias debajo de la línea de la pobreza. Y cuando vos ves lo que es la caída de la compra de carne o de leche o de insumos básicos para los chicos, realmente vos te das cuenta que el hambre existe. Cuando, bueno, aparte yo trabajo en el tema educativo, digamos, lo que está pasando en los comedores escolares, lo que está pasando en los comedores comunitarios, lo que te dicen los movimientos sociales. Hay algunos que se quejan de que haya movimientos sociales que salen a la calle. Si Argentina no tuviera esos movimientos sociales organizados, tendríamos otra explosión como tuvimos en el momento. Justamente es el sindicalismo, la organización popular y son los movimientos sociales los que logran encauzar la demanda y una demanda frente al Estado, porque en los momentos difíciles de hambre no tuvimos demanda frente al Estado, tuvimos saqueo en los negocios. Diputado, me parece por eso tan importante rescatar el papel de los movimientos sociales hoy. Hace instantes estuvo en este estudio Alberto Fernández, estuvo con nuestro compañero Gustavo Silvestre, dejó una definición a propósito del problema del hambre en la Argentina, la compartimos. Algunos lo entendieron mal, pero digo, no, como que no, evitemos estar en las calles, no, como una forma de decir, no reaccionemos a las provocaciones que se están haciendo de distintos sectores. Ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido. Es lo mismo que nosotros hicimos en el año 2003 con Néstor, cuando todos nos pedían que le peguemos palazos a los que reclamaban en la calle y nosotros nos negábamos. Pero nos negábamos porque el riesgo es siempre que uno enloquezca, pegue un palazo y todo termine peor. Ayer, de hecho, pudo haber terminado peor la historia. Cuando alguien reaccionó, le rompió la cabeza a un manifestante, los manifestantes le pegaron a un policía, le quebraron un diente. Uno nunca sabe cuando se desata eso dónde termina. Entonces, a mí me parece que todos somos conscientes del problema que la pobreza tiene. Todos, absolutamente todos. La mejor prueba es
lo que pasó hoy en el Congreso. Exacto. Donde todos unánimemente votaron a favor de cambiar el... Interesante, porque relata, con otras palabras, la misma anécdota con Néstor de la definición de él respecto es el trabajo el que lo resuelve y nunca la represión, ¿no? La que puede llevar adelante una política que implique la inclusión de todos, ¿no? Pero la represión, a ver, yo hoy pensaba, la verdad, en función de lo que había pasado ayer, digo, a veces la represión uno la analiza del lado de que hay un sector de la sociedad que apoya eso, o que hay un sector, pero digo, desde un punto de vista quizás sociológico, ¿cómo uno podría ver eso? ¿Qué es, en definitiva? ¿Es la disputa por el espacio público? ¿Es la disputa por la calle? ¿Es una especie de elección dada a aquellos que lo están mirando por televisión de decirles, miren que si vienen acá les puede pasar esto? ¿Es algo así? Sí, no solo es así, sino es también tratar de sostenerse en un sector de la población, que quedó claro en la elección que es minoritario, que aplaude ese tipo de reacción. Cuando vos tenés un ministro del gobierno, independientemente, en este caso es la ministra de Seguridad, pero cuando vos tenés un ministro que dice que la gendarmería es más prestigiosa que la escuela pública, estamos en problemas. Porque quien puede resolver el problema de la Argentina en última instancia, mediana y largo plazo, es la educación. No hay otro camino de movilidad social ascendente. Los que quedan marginados de la escuela quedan marginados para siempre. Y si el destino no es la escuela, sino la gendarmería, estamos en un problema grave. Te digo que este gobierno es un gobierno que ha perdido la brújula totalmente. Ya no solo está en una dirección equivocada, sino que no sabe cómo llegar. Y creo que la reacción de nuestro pueblo, que hay que felicitar, porque en la elección del otro día, por amplia mayoría, ha planteado que hay que cambiar el rumbo que está llevando este gobierno, implica un grado de conciencia respecto de que son las políticas públicas las que puedan resolver el problema. No es la represión, no es un gobierno de signo autoritario, un gobierno que niega el funcionamiento de los otros poderes, sino que son políticas económicas y que lo dice Alberto cada vez que tiene oportunidad. Se trata de reactivar la economía a partir de que podamos volver a consumir. Cuando él plantea el tema de los jubilados, plantea el tema de los maestros, plantea el tema de los trabajadores, y que ese es el eje principal para recuperar, como pasó quizás en buena medida en el 2003, en recuperar el mercado interno, y que eso es lo que nos va a generar un circuito virtuoso para recuperarnos, me parece que es central. Diputado Filmus, usted, bueno, obviamente ha sido ministro de Educación, sabe mucho del tema, es amigo también de Alberto Fernández, sé que le tiene muchísima confianza. Digo, ¿cómo imagina, sin decirle si va a ser ministro o no, porque es una pregunta que obviamente todavía usted no va a poder responderme, pero digo, ¿cómo imagina la educación a partir de diciembre en Argentina? Cobrando, vuelta a los signos, ¿no? Sí. Primer día de Néstor, ir a Entre Ríos a resolver el conflicto docente. 7 provincias nos pagaban los sueldos y los que pagaban con unos bonos que decían que eran pesos y no era. ¿Qué hizo el primer día Macri? Fue a devolverle las retenciones a las mineras, a un pequeñísimo sector. Cuando vos decís el signo de un gobierno está marcado por qué es lo que define como prioridad un presidente, ves lo que hace uno y lo que hace otro. Y yo creo que Alberto lo ha señalado, lo hemos acompañado en varios actos, pero entre otros en el que hizo en Exactas, que fue un pedacito del video, fue mostrado ayer en Tucumán, donde él plantea que nuevamente este país se construyó en base a la educación. Es la 1420 y la educación pública la que generó la posibilidad de integración nacional y de movilidad social ascendente. Lo vuelve a ver así y me parece que lo plantea como un eje central. Educación y ciencia y tecnología. Y te digo una cuestión más porque no es solamente por una cuestión individual de movilidad social ascendente. Es que si vos tenés un país agroexportador y que tiene la base en el sector financiero, necesitas una minoría muy cualificada y una mayoría descualificada. Si tenés un país industrial, necesitas toda una población con alta calificación para que pueda integrarse al mercado de trabajo. Esa es la diferencia. Un modelo de desarrollo u otro. Otra definición de Alberto Fernández hace minutos nada más, en este caso a propósito del presidente Macri, y cómo ve Alberto Fernández este momento de la Argentina. Presidente que no, le cuesta mucho entender que él es la causa del problema. Cuando uno habla con los inversores, uno se da cuenta que ya los inversores se han dado cuenta dónde está la causa del problema. Es Macri. El problema es Macri, lo vengo diciendo hace muchos años, el problema es Macri. Son sus políticas y su incapacidad de dar respuesta inteligente a los problemas que existen. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Cuando la gente termina acampando, reclamando planes, es porque el gobierno no tuvo otra idea más que financiar la pobreza con planes sociales. Pero nunca se les ocurrió promover el trabajo,
Nunca se les ocurrió promover la inversión. Nunca se les ocurrió mejorar el consumo. Y ahora tienen esto que está pasando. Lo mismo pasa con la deuda. Nunca tuvieron otra idea que no sea endeudarse. Exacto. Endeudarse para que todos los argentinos tuvieran los dólares y no argentinos tuvieran los dólares para llevárselos de vuelta, claro, ¿no? Y hacer negocios financieros. Todo esto es causa de Macri. Y ya el mundo lo ha entendido, ¿eh? El otro día leía, a propósito del tema de deuda, un fragmento de José Pablo Feynman, que le mandamos un saludo, que sé que mira el programa y que le gusta, que decía, el ser de la deuda es la deuda, digamos, ¿no? La deuda como, digamos, como elemento es al mismo tiempo deuda en esencia y además es reproducible en términos de deuda también, digamos. La idea de la deuda es que no se pague nunca, que siempre siga siendo deuda. ¿Pensás algo así? Por supuesto, aparte de mandarle saludos también a José Pablo, a quien admiramos enormemente, me parece que el tema de la deuda tiene que ver en primer lugar en los condicionantes, porque es distinta incluso a la deuda del 2003, porque esta deuda está claro que la tenemos con un Fondo Monetario Internacional que nos hizo adquirir esa deuda. Lo que es increíble es que los 2/3 de la deuda que tiene en los países con el Fondo Monetario Internacional lo tenga la Argentina. Eso ya es increíble, que seamos el principal que le ha prestado en una magnitud tan grande el fondo. Pero lo segundo es que condiciona la política. No es que es una deuda que vos tomaste en el mercado, pero vos podés definir tus políticas. Justamente la característica del fondo es que te dice qué hacer. Y este ajuste enorme que hemos pagado en el último tiempo tiene que ver con las condiciones que pone el fondo, que si claramente hubiera ganado Macri, hubieran seguido con la reforma laboral, hubiera seguido con la reforma jubilatoria. Acordate que nosotros yo asumí el 10 de diciembre del 2017, el día de la reforma previsional, donde el gobierno decía que eso no iba a significar una baja para los jubilados. ¿Sí? Y con conflicto en la calle, pero era parte de los condicionantes de la adquisición de la deuda. Me parece que ese día fue una bisagra en la Argentina. ¿Se viene una negociación con el Fondo Monetario distinta a partir de diciembre? Estamos seguros que, por lo que dice Alberto, va a ser así. Diputado Filmus, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Muy amable. Compartimos el informe de nuestro colega Lautaro Maislim, estuvo hoy en el Congreso. Este es el informe. Eduardo, ¿qué balance hace de la sesión de hoy? Este es el del Partido Popular Revolucionario. ¿Por qué? Cuénteme, ¿de qué fracción es usted? ¿La cubana, la china, la rusa o la venezolana? ¿Por qué? Porque he visto que usted firma Revolucionario Popular. ¿A dónde firmé eso? No, usted no dice que tiene una... Bueno, no sé, arréglese. No, está equivocado el colega, no, me parece. Usted dice, en su blog dice no Revolución, Revolución Popular. No tengo blog, Eduardo. Bueno, entonces me equivoqué. Chao. ¿Qué balance hace de la votación de hoy? Una sesión responsable, positiva, ¿no? ¿Por qué cree que se esté debatiendo el hambre? ¿Habla de las políticas económicas aplicadas? No, ustedes saben bien, yo no sé si estaban informados. Esto, la emergencia alimentaria viene 2002. Del 2002, claro, son 17 años. No hago responsable a nadie, existe. Entonces, como tal, creo que es transversal y es una responsabilidad colectiva de la política que a lo mejor esta generación o la próxima o una gran generación pueda realmente resolverlo, porque es una deuda moral. Y millones de personas todavía no pueden comer hasta que el Senado también dé media sanción este problema o este intento de respuesta no está efectivizado. Después de la inicial resistencia que manifestó el oficialismo, evidentemente se dieron cuenta de que en el contexto social y político que tenemos hoy no había otra posibilidad que la de acompañar esta propuesta y hoy teníamos que irnos con una media sanción de la ley de emergencia alimentaria, así que me parece que esto, cuando se apruebe en el Senado y se ejecute, va a traer un alivio y calma a sectores de nuestra sociedad que realmente la están pasando muy difícil. ¿Cómo analiza las políticas económicas aplicadas por este gobierno? En materia de políticas sociales ha sido impresionante lo que ha hecho este gobierno. De expansión, de contención, puede no alcanzar, se puede mejorar y por eso hemos estado presentes en la sesión. ¿Aumentó el hambre, aumentó la pobreza? No, aumentó la pobreza, pero venía el 30 antes, no sé si se acuerdan ustedes. Y se aumentó al 35. Y está muy mal eso, no lo hemos podido resolver. ¿Cree que se va a aumentar más aún después de esta devaluación? Esperemos que no, se están haciendo esfuerzos para que no sea así. Nadie se puede poner contenta o contento porque estamos sacando una ley que lo que nos dice es que 1 de cada 2 niños que nace en nuestro país se va a dormir probablemente con hambre.
que le estamos destinando a cada niño que tiene que comer en un comedor comunitario o en un comedor escolar 50 pesos para que pueda comer. ¿Cómo analizaron las declaraciones, por ejemplo, de Pichetto? Dijo, tampoco es que hay gente famélica. No es que el país es Biafra, todo el país está reclamando comida, famélico. Me parece que hay una exageración. La Beluto habló de un eslogan de campaña cuando se hablaba del hambre. ¿Quién es que lo quiere decir la emergencia alimentaria? Parece más un eslogan de campaña. ¿Quién no tiene en la puerta de la casa, a la vuelta de la esquina, personas que están pidiendo alimentos? Se han equivocado, verdaderamente. Hay hambre. Hambre es saltearse las comidas. Hambre es mate cocido de un pedazo de pan. Son gobierno, con lo cual Bullrich debería replantearse que si hay gente que tiene hambre en nuestro país es porque el gobierno está haciendo algo mal, porque es un país que produce alimentos, con lo cual producir pobreza, que es lo único que produjo este gobierno, es un problema. Muy bien, ya estamos nuevamente. Me sorprendió, no me avisaron nada, ya me mandaron al aire directamente. Bueno, ya la tenemos con nosotros Alcira Argumedo. Qué gusto tenerte, Alcira. No, por favor. ¿Cómo estás? Socióloga, docente, exdiputada también. Me quedaba pensando en esto. Si hay hambre en la Argentina es que algo falló, claramente. Mirá, yo creo que fue un proyecto político de saqueo que se le fue de las manos. Esta es un poco la cosa, ¿no? Porque yo reitero mucho que estos vinieron tu Macbeth, digamos, ¿no? Sí. El poder para acumular dinero. Y han hecho un modelo económico que es un modelo de polarización y concentración de la riqueza que tiene un crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza. Ahora, esto ha fracasado a nivel mundial. En los últimos 30 años, desde comienzos de los 80, pero fundamentalmente después de los 90, que viene todo el auge de la globalización neoliberal, el crecimiento exponencial del desempleo y la pobreza llevó a que, según cálculos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 1% de la población mundial, estos grupos financieros, concentra el 50% de la riqueza del mundo. Ahora, el 20% concentra el 95,5%. Y el 80% tiene el 5% de la pobreza. Esta polarización ha empezado a hacer un efecto boomerang sobre los favorecidos, porque ese 20%, que serán 1.100 millones de personas, que son los ricachones más las clases medias altas de los distintos países, es un mercado excesivamente chico para el salto cualitativo de la productividad que tuvo las tecnologías de avanzada y para la presencia de China en el mercado mundial. Y esto se está viendo. Los países del occidente central están en crisis porque esta es una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. ¿Cómo tratan de apagar este fuego? Echándole nafta, es decir, bajando los salarios, bajando las jubilaciones y pensión. Es un boomerang porque eso te lleva, por ejemplo, a la guerra de Estados Unidos, guerra comercial con China. Estados Unidos se ha vuelto proteccionista por los costos que tuvo en el interior de Estados Unidos. La desindustrialización, el 50% de las importaciones norteamericanas desde China son de empresas norteamericanas instaladas en China, y esto significó desempleo, bajo del nivel promedio de vida, transformación de antiguos centros industriales dinámicos en pueblos fantasmas. Y entonces, ¿qué hace Trump? Nada de globalización neoliberal. Proteccionismo, aranceles, guerra comercial. Para Estados Unidos, ¿no? Obviamente, lo que se propone de claro, fronteras afuera... Claro, pero el Brexit es lo mismo. Pero digamos, la financiarización, esto es el imperio de las finanzas en las economías tradicionales, lo que se llaman las economías post-fordistas, ¿no? El post-fordismo, que es, bueno, cuando la industria empieza como a tener algún tipo de restricción, los salarios caen, las finanzas lo suplen en gran medida. No, es que el tema, esto viene desde el año 73. Acá la clave fue la guerra, la decisión de la OPEP de incrementar los precios del crudo en el año 73, aumentaron un 400%. Los petrodólares famosos. Generó, claro, los famosos petrodólares generaron una recesión en los países centrales. Claro. Y esa masa de petrodólares de los países árabes se invirtieron en los bancos. En los bancos de inversión, que después vinieron y ofrecían los préstamos en Latinoamérica. ¿Qué pasaba? Había recesión
y ellos no tenían a quién prestarle porque los países Claro. centrales no Después demandaban. subieron las tasas de interés Exacto. y quebramos todos, digamos. Exactamente. La historia se repite permanentemente. Claro, pero por es otro que lado. ahora cada vez peor, Sí. porque la concentración financiera es muy importante. cada vez más importante. Y Ah, acá lo que sí. pasa es que tuviste personajes muy ligados a los fondos especulativos de inversión, entre otros Luis Caputo. Alcira, ¿cómo ves la Argentina en este momento? Me interesa esto. ¿Qué Mirá, mirada veo podés arrojar de la desigualdad que hay? ¿De cuál Mirá es la cómo- expectativa política? Con mucha preocupación. Creo que se abre una cierta esperanza en el sentido que hay una condena a lo que ha sido este tipo de Sí. modelo de alta concentración y de negocios para algunos y de devastación, porque no fue solamente la pobreza, las clases medias han bajado en sus niveles de vida, la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, de los comercios. Esto ha sido un desastre que ha afectado a más del 80% de la población. Esto se puede revertir, pero ojo, yo creo que hay que cerrar las venas abiertas de esto. Primero, basta de especulación financiera, acá hay que hacer un control del sector financiero clave. Basta de contrabando de las mineras y de las cerealeras y demás, acá hay que hacer un control del comercio exterior. Yo siempre doy el dato que daban dos geólogos de la Universidad de Tucumán sobre Minera La Lumbrera. Porque vos sabés que las mineras, las petroleras y las cerealeras exportan a declaración jurada. Te juro por Dios. Ahora, Minera La Lumbrera juraba por Dios que exportaba 3 metales. En el barro de exportación había 30 metales. Estos geólogos evaluaron el valor de ese contrabando y era 5.500 millones de dólares anuales. Claro, todos recursos que el Estado no recibe, ¿no? No, pero pone 5.500 de Minera La Lumbrera, más otros 5.500 de la Barrick, más el resto de las mineras, ahí tenés como 12.000 a 14.000 millones de dólares si controlás el contrabando. Otro tanto te sucede con las cerealeras, que también, declaración jurada, y las petroleras. O sea, solo con controlar el contrabando, Argentina contaría con 20.000 millones de dólares. Mirá si no, por año, que es casi el nivel de las exportaciones. Esto es lo que me parece que es la clave de decir seamos un país en serio, basta de saqueo, ¿no? Tenés una mirada muy ajustada de la realidad. Yo a veces hablo de la vida material de los argentinos, del día a día, mandar a los chicos al colegio, vas al mercado, no sabes si te alcanza, tenés que pagar la boleta de luz, el gas, el agua, el transporte, cargas nafta en el auto y la verdad que te parece mentira, 2.000, 3.000, 4.000 pesos en un tanque de nafta. Y bueno, pero esto, digo, la verdad es que es indignante en un punto. Porque aparte uno piensa en aquellos que tienen menos recursos que uno, ¿no? Porque también está ese Ni hablar, pensamiento. lo que pasa es que vos pensás que una familia que tenga 2 planes sociales no llega, no solamente no llega a fin de mes, no llega a comprarle útiles al colegio a los chicos, ni siquiera a comprarle zapatillas para que vayan al colegio. Entonces, has condenado a casi el 40% de la población a una situación de degradación de sus niveles de vida que es absolutamente inaceptable, sobre todo porque no es necesario, porque si esto fuera un país serio que impidiera este tipo de desbordes, digamos así, de acumulación, podrías tener una articulación. Lo que sucede es que los 3 momentos neoliberales en la Argentina fueron arrasadores. Uno fue Martínez de Oz, ahí empezó la clave de la deuda, pensá que se pasó de 7.800 a 50.000 millones de dólares en 5 años. Sí. Eso fueron las deudas. Vos sabés que, a propósito de eso, estaba leyendo el otro día que se hizo una investigación, hay una causa penal, si no me equivoco, investigando justamente cómo fue la toma de esa deuda, y no hay registros directamente en el Banco Central, no se sabe si esos dólares llegaron en algún momento al país o no, pero sí, por supuesto, están anotados como parte de la deuda externa, que después incluso el gobierno termina... Ni hablar. Hay un dictamen del juez pública. Ballestero sobre la base de la investigación que hizo Alejandro Olmo, bueno, esa es. donde se demuestra el carácter fraudulento de gran parte de la deuda, que en muchos casos no llegó acá, pero después la estatización de la deuda privada. Cuidado, que nosotros estamos pagando deuda, supuestamente, del Citibank, del JP Morgan, del Deutsche Bank. ¿Qué hacían?
tenían una transferencia interna de 2.000 millones de dólares de su casa central a esta, y la local decía, tengo una deuda de 2.000 millones. Entonces, eso hizo crecer a casi 50.000 millones de dólares, y fue el huevo de la serpiente. Bueno, sobre eso aparece Cavallo con la gran traición al pueblo argentino que fue Menem, y entra en la misma lógica. Como consecuencia del pago de la deuda viene un proceso de privatizaciones que es arrasador. Y ahora estos vienen y terminan con la misma lógica. Sí, va de nuevo, una nueva vuelta. Quiero compartir una definición de Alberto Fernández hace minutos nada más sobre inflación, ¿te parece? ¿Lo vemos? Inflación. Sí, perfecto. Lo vemos. El acuerdo que estoy proponiendo es para que paremos un poco la inflación. Claro. Para que esos costos mayores que puede significar un aumento salarial, por ejemplo, que hay que recomponer para volver a promover el consumo, no se traslade a precios y se convierta en un boomerang. Ahora, eso está claro que hay que atacarlo por varios lados, pero ya no más por el lado monetario, ni por el lado del consumo. Porque la inflación sigue creciendo, más allá de que el consumo se sigue deteriorando. El gobierno pensó, y yo creo que es la madre del problema, del mal resultado de la economía, el gobierno pensó que si paraba el consumo, paraba la demanda, si paraba la demanda, bajaban los precios. Pero eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Cuando paró la demanda, afectó la producción. Cuando afectó la producción, afectó el empleo. Y cuando afectó el empleo, aumentó la pobreza. Ese fue el circuito perverso que el gobierno generó. Entonces, ya sabemos nosotros que la inflación no tiene un origen monetario y tiene que ver con el consumo. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la idea de dolarización que hay en la cabeza de los formadores de precios, y tiene que ver con las tarifas, que como están dolarizadas se convierte en un costo enorme para el que produce, y tiene que ver con la concentración del mercado, claro, que en el mundo alimentario es muy importante. Bueno, algunas definiciones de Alberto Fernández. Tengo una declaración tuya. Dice, en esta elección se define si la Argentina termina de hundirse o no. Un poco fuerte, pero me parece... No, es que yo creo que sí, porque era lo que te decía. Estos 3 momentos de políticas llamadas neoliberales, para ser elegantes, realmente llevaron a un proceso de destrucción de la Argentina que vos sabés que no ha tenido ningún país que no sufriera una guerra en su territorio. Si vos pensás en estos 40 años y más allá de los intentos que se hayan hecho de revertir alguna de estas cosas, Argentina perdió el polo industrial ferroviario. China todavía tenía vagones y locomotoras que le vendimos en los años 70. El polo industrial aeronáutico. Fabricábamos aviones jet hace 40 años. El polo naviero. Fabricaciones militares. Ni hablar del sistema público de educación, que daba premios Nobel. Destruiste el Sistema Nacional de Ferrocarriles, la flota mercante y fluvial. Se vendieron las empresas públicas a precio vil, siempre digo somisa. No nos faltó nada, destruimos todo lo que pudimos. Todo, pero ¿sabés qué? Además se pagaron 540.000 millones de dólares en concepto de deuda externa, gran parte fraudulenta. Se perdieron 400.000 millones de dólares más en concepto de renta petrolera y gasífera. Sí, bueno, se calcula, ahora me acordé de una cifra que leí el otro día, se calcula que de la deuda original los países terminan pagándole al Fondo Monetario entre 3 y 4 veces de esa deuda, pero el impacto de eso, uno podría pensar, bueno, pagaste 4 veces pero liquidaste la deuda. No, te queda una deuda que es 8 veces la original. No. O sea, es impagable, o sea, el sistema que se propone es impagable totalmente. No solamente es impagable, sino que no es una deuda que vos lo utilizaste para invertir y para reproducir. Fue una deuda de capital especulativo, es lo que pasó con esta deuda. Gran parte de la deuda se fugó o permitió ganancias a estos capitales especulativos o bancos, y 8 o 10 veces más que en Estados Unidos. Sacaban, algunos llegaron a sacar 20% en dólares, haciendo la relación entre el EVAC y dólar barato. 8 o 9 veces de la tasa del Tesoro de Estados Unidos. Esto es lo que te quiero decir. Ahora, también en términos sociales, pasaste del 90% de los trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46%.
El 54 está precarizado en negro terciarizado. ¿Ese 90 cuándo era? Estás hablando del 74. Ah. A partir de ahí, a una partir de ahí caída tenés la permanente. crisis del petróleo, el Rodrigazo puede ser. Pero a partir de la dictadura militar en adelante, tenías un 6% de pobreza, viejo. Está rondando el 40%. Tenías un 3% de desocupación. Sí. Está rondando entre desocupados e inactivos más del 20%. Esto es catastrófico. Esto es lo que hay que frenar. Entonces, y la otra paradoja que es, que a vos te dicen el papel del Estado, no. El único modelo económico exitoso a nivel mundial, dejemos de lado el carácter de la organización política, son los chinos. Absolutamente despóticos en términos políticos. Pero en términos de modelo económico, control estatal de las finanzas, anda a decirle a Xi Jinping que querés hacerle back. Te cuelga de la plaza Tiananmen de la oreja. No, sí, el control es absoluto, incluso con la moneda fuera de China no tiene mucha relevancia. Control estatal de la energía, porque la energía es un insumo que tenés que regular, es una locura que esté dolarizada, pero bueno. Control estatal del comercio exterior. Nada de minera a la lumbrera, etcétera, etcétera. Un sistema educativo público de alto nivel de calidad. ¿Sabes cuántos graduados universitarios tienen? No. 200 millones. 200 millones de graduados universitarios. ¿Por qué? Porque saben que la avanzada está en la revolución científico-técnica y el gran recurso estratégico es el conocimiento. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? ¿Por qué? Tanto el conocimiento materializado en instrumental inteligente como el conocimiento del que opera eso. ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Un sistema educativo público de alto nivel de calidad para el conjunto de la población, un sistema universitario de desarrollo científico-tecnológico con gran capacidad de autonomía y la capacidad de aprendizaje que te da el sistema de trabajo. Vos estás liquidando todo esto. Entonces es como, el problema es que mientras los chinos tienen 200 millones de graduados universitarios, el 50% de los jóvenes argentinos no han ingresado o han desertado del secundario. Y el secundario, un secundario de alto nivel de calidad, es la calificación educativa mínima que se requiere para un trabajo mínimamente digno. Digo, los desafíos son descomunales. Enormes, ¿no? Se pueden hacer, pero la verdad que hay que tomar muy en serio, basta de chistes acá. El que pone la mano en la lata, se la cortás a la árabe en su momento, digo, porque realmente si no terminamos de hundirnos. Yo creo que hay un potencial de salir y además sabes dónde tenés el gran potencial, en los sectores populares, que verdaderamente en condiciones críticas, en vez de tratar de salir, encontraron a través de formas organizativas, de solidaridad, una gran creatividad, realmente, y una gran dignidad para salir. Entonces yo creo que ese potencial hay que estimularlo. Es un gran desafío, pero creo que podemos salir, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Alcira. Ha sido muy amable, nos quedamos justo sin tiempo, pero la verdad te invito para la próxima porque realmente ha sido un gusto enorme.